durante el desarrollo de la planeación de principio de año que hacemos los profesores, que hacemos los de diferentes departamentos, tuvimos la idea de realizar un proyecto, pero que esta vez este proyecto fuera diferente, que durara todo el año y que tuviera diferentes momentos de indagación. Pero además lo que quisimos plantear las diferentes áreas era que este proyecto partiera desde los intereses de los mismos estudiantes. A partir de esos intereses de los estudiantes nos dimos cuenta que nos podíamos conectar pues varias asignaturas, es decir, con la meta que cada uno tenía, podíamos llegar como a un proyecto muy conectado, desde ciencias naturales, desde español, inglés, matemáticas y sociales, como las áreas un poco más fuertes, mientras las demás, artes y educación física, servían de apoyo. Todo comenzó desde hablar entre todos y llegar a la conclusión de que queríamos que el proyecto tratara acerca de una extinción masiva, que se iba a tratar de que los humanos eran los próximos en extinguirse gracias a sus actividades humanas diarias. Desde ciencias se tomó la fundamentación teórica, entonces comenzamos con las dinámicas celulares de una pandemia, entonces cómo reaccionan las bacterias, los virus ante diferentes estímulos, cómo es el ciclo de vida de estos organismos, y cómo después en la mitad del primer periodo pues empezamos a ver cómo afectan estos diferentes medios a los que nos vemos expuestos a nuestra salud. Queríamos vincularnos y eso nos obligó a nosotros como profesores en buscar o indagar por una pregunta que relacionara la asignatura propia con el tema generado. Entonces fue un ejercicio interesante porque era vincularse con el tema de la sexta extinción, en mi caso desde la educación física. Entonces ahí fue cuando yo les propuse a los chicos que analizaran el comportamiento del cuerpo, cómo sería el desempeño físico de ese cuerpo en un cambio climático extremo, o que se imaginaran un escenario de enfermedades donde fuera posible o no hacer deporte. Bueno, ellos tenían que empezar a pensar desde esa pregunta cómo sería el desempeño. Tuvimos que buscar un poco más allá de lo poco que sabíamos para poder hablar un mismo lenguaje y así mismo conectarnos, y que los mismos estudiantes se dieran cuenta de la intencionalidad del proyecto, porque no nos servía que los profesores hablaran de una cosa y otros hablaran de otra sin que hubiera una conexión. Buenos días, mi nombre es María Paula Peña y él es mi compañero Juan Camilo Valderrama, y juntos somos del grado sexto del Colegio San Bonifacio de las Lanzas. En el día de hoy vamos a mostrarles nuestros proyectos de síntesis que hemos estado elaborando a lo largo del año de las diferentes materias. El proyecto es titulado La Sexta Extinción, prevenir o morir. Durante los pasados milenios, el acoplamiento de la especie humana con la naturaleza ha consistido en modificar su entorno. ¿Qué significa esto? Significa que el humano necesita modificar su hogar o su casa a la medida o a la comodidad de él. Después de unos años fueron usando diferentes medidas o diferentes métodos para seguir usando su casa o su hogar. Las industrias, la electricidad, la energía, el agua, la agricultura, todo esto fue cambiando durante los años para que los humanos se acoplaran a su hogar. Esto generó un efecto de que el dióxido de carbono que se fuera a la atmósfera generara gases de efecto invernadero. Esto puede provocar enfermedades respiratorias. Actualmente en el planeta están sucediendo diferentes desastres naturales, como los huracanes Irma, Katia y José, que ya deben saber de esto, la tragedia de Mocoa, el terremoto de México y la sequía de California, que son la actual situación del planeta. Por esto es que hacemos estas cartillas para prevenir y estar preparados para cualquier situación. Esto está causando que 120.000 especies de animales mueran. En el día de hoy vamos a mostrarles nuestras cartillas que cada grupo escogió, que podrían ser desastres naturales, virus, contaminación, calentamiento global, que pueden llegar a ser la causa de la sexta extinción. Esperamos que disfruten esta vez
esta visita y aprendan demasiado. Hicimos un video de propaganda, de publicidad, para mostrar en qué te va a ayudar esta cartilla. Entonces vamos a comenzar. ¿Y por qué está el piano y estás tocando el piano? Está tocando el piano. A ver, muéstranos. Claro, no lo alcanzamos a ver, claro. La Defensa Civil ha declarado un estado de emergencia inminente. Nuestros satélites han detectado el lanzamiento de varios misiles nucleares hacia su zona local. Si usted está viendo esta alerta, es porque su zona local está en riesgo. Los misiles llegarán en 10 minutos o menos. Diríjase a un refugio inmediatamente. Manténgase en este canal o en canales informativos y siga las instrucciones de las autoridades y brigadistas. Este mensaje debe ser transmitido en todas las frecuencias. Diríjase a un refugio ahora. Este no es un simulacro. Una bomba nuclear tiene efectos devastadores, desde vientos de miles de kilómetros por hora hasta temperaturas de 10 millones de grados más calientes que el sol, que arrasan con todo a su paso. Hacer algo en el momento que sucede no tiene caso, ya que si sobrevives tendrás que enfrentar más problemas, uno detrás de otro. No hay a dónde ir, no hay a dónde correr. Pero un minuto, pero si no tenemos a dónde correr, ¿qué es lo que haremos? La única manera para lograr sobrevivir una explosión nuclear es cuando estás preparado para lo peor. Si lees la cartilla ¿Qué harás ahora?, aprenderás cómo preparar tu refugio, saber cómo moverte y qué esperar cuando pase en realidad. Una explosión nuclear tiene efectos devastadores. Que no haya pasado nunca no significa que pueda pasar en cualquier momento. Pero si estás preparado para lo peor y lees esta cartilla, sabrás qué hacer. Los docentes logran capitalizar esos intereses y necesidades de los estudiantes para empezar a construir un proyecto, el cual viene a generar ciertas conexiones a través del desarrollo de competencias transversales, las cuales se enfocan desde las líneas de pensamiento, competencias comunicativas y también de indagación. Lo que buscamos a través de estos proyectos es que cada una de las áreas contribuya de manera pertinente para que los estudiantes logren tener una construcción y una indagación de su proyecto y de la línea de indagación que decidieron escoger desde el principio, desde diferentes perspectivas y dando aportes desde cada una de las áreas. En los intereses de los estudiantes nos dimos cuenta que también nos podíamos conectar, aparte de las competencias transversales, desde competencias específicas que son pues las metas de cada asignatura. Estas competencias específicas nos permitían a nosotros poder darle como todo el insumo cognitivo al estudiante, pero a partir de ahí se podía pues, digamos, relacionar con el tópico generativo. En el caso de lengua castellana, la competencia específica en ese momento era formular una conjetura. Entonces a partir de ahí lo que yo hice fue que lo hicieran de acuerdo a lo que ellos creían que iba a pasar en un futuro de extinción, que se salieran un poquito del esquema y pudieran transmitir lo que ellos pensaban a partir de un escrito. Ya en el segundo periodo ellos tenían que escribir un texto expositivo a partir de esa conjetura. Entonces no se quedó solamente en escribirla, sino en desarrollar esa conjetura y poder tener un sustento más teórico acerca de ella. Bueno, desde el segundo periodo, entonces el área de inglés se vinculó y a partir de eso entonces empezamos a hacer una serie de investigación, de consulta y a partir de todo eso pues se utilizó todas las estructuras gramaticales que se tenían que cubrir y obviamente el tipo de texto que teníamos que estudiar. Entonces realmente lo que hicieron fue aprender todo lo que estaban viendo desde la contextualización de ciencias, desde inglés obviamente. Empezamos a ver documentales, a hacer consultas, a exposiciones y todo este asunto. En el segundo periodo se hizo una revisión desde las extinciones pasadas y de lo que había sido la causante de cada una de ellas. Entonces a partir de eso ellos utilizaron todos los condicionales y empezaron a hacer conjeturas también con respecto a toda esa investigación que se había hecho. Eso fue de alguna manera un cierre parcial. Ya durante el tercer periodo lo que se realizó fue, a partir de todo eso que habían investigado,
empezar a ver la sexta extinción como tal y todo lo que ello pues podría acarrear. Entonces hicieron también exposiciones, empezamos a trabajar el tipo de texto que era informativo. Entonces a partir de eso lo que hicimos fue plantear como una cartilla donde pudieran expresar a las diferentes personas de qué se trataba la sexta extensión. I am so worried because the human race is releasing carbon dioxide to the atmosphere and it traps it like a blanket, so it keeps up affecting all the species of the world. It affects them because they need to go to other places, they need to go away to migrate, so the ecosystem there is some code that is called the ecological niche. The ecological niche is the role to play any species or an animal or a plant in the whole in the ecosystem, but if they go away, the ecosystem is going to be affected because the flow of energy and matter is not going to be in the correct way. Y ahí, pues obviamente utilizamos todo el tipo de texto, utilizamos todas las estructuras gramaticales que necesitábamos ver, inclusive las que ya habíamos visto desde primer, segundo periodo y obviamente tercer periodo. Entonces a partir de eso nos unimos desde la parte de inglés y lengua castellana, porque lengua castellana había visto todo lo del texto publicitario. Entonces a partir de lengua castellana ellos lo que hacían era promocionar su propia cartilla. También desde el área de inglés empieza a manejar los organizadores gráficos como algo central para la conceptualización de los niños, entonces principalmente el de causa y efecto, y que se une con una estructura gramatical que son los condicionales. Entonces, ¿qué pasaría si? Entonces ellos ya como habían investigado y habían hecho ese proceso desde ciencias naturales, empiezan a aplicarlo en la lengua extranjera por medio de estos organizadores gráficos. Mi línea temática de sobrepoblación, pues yo creo que lo que está causando el daño principalmente es los humanos, entonces pues queríamos estudiar a fondo pues esto de los humanos, porque yo escogí la línea temática de sobrepoblación y creo que va a ser la principal causa de la sexta extinción porque esto hace que haya escasez de recursos. Es una problemática que ha existido por más tiempo de lo que creemos que lo ha hecho, solamente que es que últimamente ha crecido exponencialmente en una frecuencia muy alarmante. Mientras que el ser humano no esté en unas buenas condiciones de vida, va a poner como prioridad su vida que la del ecosistema que la rodea. Y lo más irónico es que si es que no se preocupa por el ecosistema que lo rodea, este lo va a afectar negativamente a él. Esta es nuestra página de Wix. Bueno, básicamente esta página es para saber cómo sobrevivir a esos desastres naturales, ya que pues mucha gente no sabe y entra en pánico y sale corriendo y pues esa no es la idea. Lo que toca recordar es el email de ustedes, el tipo de sangre, el número de celular, la tarjeta de identidad, bueno, la cédula y el sitio donde se van a encontrar con su familia. Buscaron la manera más creativa para explicar todo lo que habían aprendido. Entonces, los chicos organizaron todos sus stands y trajeron bastantes elementos que podrían representar todo lo que estaba ocurriendo, desde traer un helado que se derretía en menos de 5 minutos para mostrar el calentamiento global, hasta mostrar las diferentes enfermedades que podrían llegar a ocurrir, incluyendo a los zombies. Entonces los chicos realmente se apropiaron mucho del tema y pudieron encontrar la manera de expresarlo y de comunicarlo a las diferentes personas. Entonces realmente no solo llamó la atención pues, de los profesores, sino de todos los estudiantes. Todos quieren ir a explorar cada stand y lo que cada uno tenía que contar. ¿Sabías que el mundo podría acabar gracias a los desastres naturales? En caso de que algo ocurriera, sabrías qué hacer, sabrías a quién acudir y qué llevarías en tu kit de emergencia. Si no sabes, no hay problema. Para esto diseñamos una cartilla de prevención contra los desastres naturales para que tú, tus amigos y familia estén muy bien y a salvo. Nosotros lo que hicimos aquí fue hacer el proyecto de inglés, en la que la primera parte es una introducción que comienza con una pregunta. La pregunta dice: ¿tú sabías que el calentamiento global es el causante de todos los desastres naturales? Pues la verdad es que sí. Acordando a las estadísticas, todos los desastres naturales incrementaron un 14% en todo el mundo.
Todo comenzó por una especie que nació, no tiene corazón y a la tierra destruyó. Comenzaremos a hablar por el estado del mar. Se contaminará y las especies morirán. Yo creo que uno de los aprendizajes más significativos de los estudiantes fue que se dieron cuenta de que hay múltiples formas de comunicación. Entonces, a partir de esto, ellos hicieron canciones, hicieron dibujos, hicieron exposiciones, hasta hicieron una ponencia para ir a presentar en el modelo de la ONU del colegio, donde fueron embajadores de buena voluntad y fueron a la comisión de PENUMA. Una labor construida con el chico, no fue construida desde el estudiante, desde lo que a él le gusta, y por lo tanto motivó bastante a que los chicos fueran estos agentes también productores de conocimiento. A mí lo que más me impactó del proyecto fue que eso estuviera tan cerca, porque yo ya sabía que eso iba a pasar algún día, que nos íbamos a extinguir, pues porque todo se acaba en algún momento. Pero yo pensé que iba a ser mucho después, o sea, yo pensé que íbamos a poder tener muchísimas más generaciones. Lo que a mí más me impactó fue la manera en la que nosotros estamos destruyendo el planeta, porque la destruimos más rápido de lo que la Tierra logra evolucionar. Entonces, en el momento en que intentemos actuar, ya no habrá nada que evolucionar y quizás haya más generaciones o especies nuevas o cosas así, pero pues ya no será lo mismo. Creo que muchos de nosotros pensaban que nos íbamos a extinguir por causas naturales, pero en cambio nosotros estamos causando esta sexta extinción y eso fue lo que a mí más me impactó. Muchos gobiernos no lo toman en serio por conveniencia propia y eso es lo que hace que las personas de ese país o de otros, porque muchos gobiernos son influencias muy fuertes, hacen que las personas dejen de creer en eso y pues no se toman medidas al respecto. Un papel importante también en matemáticas era la hora de interpretación del mundo, de la vida real, que ese fue nuestro hilo conductor más que todo durante todo el año, que se fue cambiando durante el año, durante los periodos, dependiendo de la temática que se estaba viendo. Por ejemplo, en el primer periodo se empezó a trabajar el conjunto de los números fraccionarios y ahí es cuando el chico empieza a darle un sentido a eso de porcentajes, a eso que leía en las lecturas de ciencias, de que era eso de 25% y demás cosas, y el análisis de gráficas, que era muy importante a la hora de la conceptualización del tema. Luego, en segundo periodo, el chico ya empieza a ubicarse espacialmente mediante el plano cartesiano, que también era importante porque estábamos analizando como tal la Tierra, entonces queríamos saber cómo él está analizando las especies que conviven con él, entonces él necesitaba ubicarse de alguna manera y la manera matemática que se implementaba era mediante el plano cartesiano. Luego, en el tercer periodo ya se empieza a hablar de un concepto de escasez por medio de los números negativos. Se le empieza con el chico a implementar lo que es un número positivo y qué es eso de negativo, que es la escasez de algo. Entonces yo creo que matemáticas ayudó bastante a la hora de interpretar y conceptualizar un poco más ciertos datos numéricos que encontraba en esas investigaciones que iba haciendo durante el año. Bueno, el área de ciencias sociales durante todo el año escolar trabajó la dimensión histórica. Algo importante aquí es que alguna línea de investigación, como lo mencionaron mis compañeros, tenía que ver con la agricultura y pues básicamente nosotros nos fuimos a la génesis de la agricultura, como algunas actividades propias de los seres humanos realmente son las que han impactado en esta sexta extinción y quizás han acelerado un poco ese ritmo que tienen este tipo de eventos naturales. Entonces, con los estudiantes hicimos un ejercicio realmente durante todo el año de historia comparativa, donde lo primero que debían hacer es esa búsqueda de información, el establecerla, por ejemplo, en una línea de tiempo, que ahí nos conectamos con el área de matemáticas, para que los estudiantes lograran hacer la comparación en términos de tiempo. De igual manera, fuimos a buscar desde el origen de la humanidad y cómo los seres humanos se han ido adaptando al medio y cómo también hemos adaptado el medio a nuestras necesidades. Y finalmente, ya en este tercer y cuarto periodo, recorrimos un poco lo que son las culturas precolombinas y la relación que estas culturas lograron establecer con el medio natural y cómo a partir de eso también lograron un gran desarrollo.
para ver qué prácticas hemos quizás olvidado como sociedad occidental y que aún podemos incorporar para mejorar nuestras prácticas y nuestras actividades y tener una relación armónica con el medio ambiente. Para mí también hacerlo desde las diferentes áreas ayuda como que tuviéramos una mejor idea del tema, porque en sociales, por ejemplo, se hablaba también de cómo le afectaba a los diferentes grupos y cómo hacían como para ayudar a que no sucediera esto. Vamos a traer un tema que sería la sexta extinción posible, que puede ser causada por un apocalipsis zombie, ¿no? Como pueden ver acá hay muchas armas. Ajá, cuerpo a cuerpo también. Estas armas se las pueden ir encontrando por su camino de supervivencia a un apocalipsis zombies, ¿no? Si tienen suerte. Como pueden ver acá también tenemos suministros de medicina, comida preservada y enlatada. Enlatada no tenemos y acá sería como que un mini diet de comida, ¿no? Hicimos una investigación sobre un científico llamado Steven Klossman, que básicamente descubrió un virus que ataca el lóbulo frontal del cerebro. Entonces, lo que hace es que básicamente el lóbulo frontal del cerebro también controla la saciedad neurológica y el conocimiento humano, la racionalidad. Entonces, básicamente lo que hace es que al destruirse el lóbulo frontal o dañarse, tú pierdes el razonamiento, pero tu cuerpo como tal no. O sea, tú no vas a estar consciente de lo que haces, pero tu cuerpo sí. Además de que en el lóbulo frontal también se ocupa la saciedad, por lo cual al destruirse también vas a tener demasiada hambre, la cual no vas a poder controlar, por lo cual tu cuerpo va a actuar de tal manera que lo primero que vea lo va a tratar de comer. Yo creo que para todos nosotros esto tuvo un impacto en la forma de ver la vida, porque ahora todos nosotros queremos como decía aportar con el cambio climático. Esto no solamente depende de nosotros, sino de los gobiernos, claramente de cada país, que ellos también tienen que ayudar porque ellos son la voz principal, por así decirlo, y en mi perspectiva yo considero que una campaña no va a cambiar nada, ¿sí? Que lo único que podría aportar a que todo esto cambie sean leyes obligatorias para las fábricas e industrias, que cambien todas sus fuentes de electricidad y todas esas cosas para que contribuamos. No tendría casi ningún efecto si es que nos pusiéramos en el centro de la ciudad a protestar con unos carteles, porque no tenemos ayuda. Y si ellos tienen todo el poder y no están haciendo nada al respecto frente a esta problemática, muy probablemente nosotros no podremos hacerlo tampoco. Entonces por eso es que tenemos que aprender sobre esto y hacer conscientes a las personas a esta generación que pronto van a ser los responsables por cómo se toman las decisiones en este mundo. Yo también creo que los arroceros y los ganaderos, pues además de muchas otras personas, están contribuyendo también en el cambio climático. En mi opinión, el desarrollo en general no se refiere a que se creen un montón de cosas que afecten al planeta, sino que yo creo que un verdadero desarrollo es en el que podamos estar en paz con la naturaleza y poder tener un entorno autosostenible. La tecnología siempre tendrá una dirección dependiendo de las personas que se la den. ¿Sí? Podemos observar que hay tecnologías nuevas y que aportan al medio ambiente, medio natural. La energía eólica, la energía solar y muchos inventos más que están diseñados para simplemente reducir el consumo de recursos por parte de los humanos. Solamente que es que por el otro lado hay otros que están interesados en explotar lo más posible. Por ejemplo, en Estados Unidos que se desarrolló el fracking. Es una técnica muy eficiente para extraer petróleo, pero deja efectos ambientales demasiado desastrosos y graves. Entonces, la tecnología puede ser buena o mala, dependiendo de en qué aspecto la estés viendo. Pero el que es responsable no son los inventos en sí, son las personas que los desarrollan. Proteger al medio ambiente y ver a como si fuera una parte de nosotros mismos, sino como un objeto de explotación o simplemente para dañarlo. Entonces también ese fue el impacto que tuvo este proyecto en mi forma de ver la vida.
veo también que se están dimensionando como eso que se llama ciudadanos del mundo, donde ya no existen unas fronteras, sino que ya debe haber una conciencia de que, bueno, nuestro planeta es el único hogar que tenemos en este momento. Entonces, yo realmente he visto cómo este proyecto ha impactado en la conciencia de los chicos. Este empoderamiento hace que de pronto, si bien no sea un producto tangible, sea un producto ideológico. Entonces ellos pueden o van a crecer teniendo todo este bagaje, tanto conceptual como fraseológico, como también en su actitud. Se hace un balance en cuanto al desarrollo de las competencias transversales. Los docentes, cada uno desde su área, pues determina unas competencias específicas y hace el balance de si esas competencias específicas fueron alcanzadas o no. En términos de competencias transversales, las cuales se determinaron 3 al inicio del proyecto, pues se hace un balance positivo frente a los avances que se ha tenido en el proyecto. Los estudiantes lograron tener un desarrollo completo de cada una de esas competencias transversales que se habían planteado desde el principio, y en términos de desarrollo de pensamiento es un grupo que nos deja un gran aprendizaje y grandes logros en términos de pensamiento. Como equipo de docente también nos queda un paso para dar en este momento, que es empezar a hacer un proceso de metacognición para entender todo lo que hemos estado haciendo y lo que ha surgido en este año a través de este proyecto de grado sexto. Nos queda replantear algunas cosas, ver qué funcionó, qué no funcionó y qué se puede optimizar para así mismo ir entendiendo nuestra propuesta. Ese es el siguiente paso que vamos a dar como equipo de docentes, empezar a analizar cada uno de los pasos y empezar a construir nuestro propio esquema de proyecto desde la propuesta propia del ciclo conceptual.